Bueno, pues con este vídeo voy a inaugurar una serie de vídeos acerca de la situación del mundo actual desde 1989. Las claves de un mundo actual. Es una asignatura cuatrimestral de geografía e historia y bueno, pues voy a ir grabando vídeos a medida que vaya estudiando un tema y voy a ir intercalándolos también con otros vídeos sobre la prehistoria de la península ibérica, presente y pasado, ¿vale? De dónde venimos, desde dónde venimos y el momento actual en el que estamos. El desarrollo humano, el desarrollo económico, tecnológico, en fin, el ser humano en su esencia. Las muchas dificultades por las que ha atravesado el ser humano desde, desde, desde que empezó a pisar la tierra y tuvo conciencia de sí mismo como especie y bueno pues a partir de ahora vamos a empezar a estudiar estos temas y voy a intentar explicaros lo poquito que voy aprendiendo. Voy a intentar explicar aquí, pues dejar testimonio que a mí también me sirve para repasar. Voy a seguir el orden cronológico de los vídeos con respecto a los capítulos. Quizás me salte alguno para intercalar otros temas por medio y demás, pero voy a seguir ese orden establecido para que sirva un poco como guía, para que me sirva a mí mismo como guía a la hora de hacerlo, de hacer exámenes, de analizar textos y demás. Y sin más voy a empezar con el tema uno de historia contemporánea. Eh, es un terreno que la verdad me apasiona y bueno, pues intentaré ir intercalando también alguna opinión personal, quizás un poco alejada de las opiniones de los analistas mundiales que se dedican profesionalmente a esto, pero bueno, no deja de ser una opinión más de un estudiante de historia contemporánea. Lo primero de lo que hay que hablar es, en este tema uno, del desarrollo económico y el bienestar humano. En este aspecto hay que destacar, como introducción, los avances que se han dado en las últimas décadas en materia de lucha contra el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte temprana. Y todos esta mejora en los factores, esta mejora en estos aspectos, perdón, se debe a una serie de factores interrelacionados entre sí, que básicamente tiene una base en el desarrollo científico, tecnológico, el desarrollo económico, el avance de la sanidad y el avance de la educación. Son los cuatro grandes pilares en los que se asienta el desarrollo humano. A partir de ahí, pues hay que explicar un poco cómo se mide este desarrollo humano. Esto no es algo que saque la Organización de Naciones Unidas de la manga, un funcionario que trabaja allí, sino que es una agamasa de datos cruzados por países y por regiones geopolíticas, los cuales a la hora de analizarlo nos da una idea de por dónde se va dando el desarrollo humano, los avances y quizás los retrocesos que también habrá que analizar que se puedan dar en otros aspectos. En términos generales hay que decir que el desarrollo humano ha crecido de una forma notable desde el año 1950 hasta la actualidad. Los factores ya los iremos viendo poco a poco, pero ha habido un desarrollo que además es tangible. Todos podemos hablar con nuestros familiares y amigos más mayores que han vivido unas décadas antes que nosotros, la infancia, y te pueden hablar por ejemplo, en el caso de nuestra sociedad, en las familias más humildes, del frío que se pasaba en las casas, por ejemplo, por poner un ejemplo, las dificultades que había para acceder al médico de cabecera, las dificultades que tenían nuestros abuelos e incluso nuestros padres, la gente que en el caso de España nació en plena posguerra, durante la guerra en plena posguerra, los años 40, los años 50,
había un déficit educativo tremendo y bueno, poco a poco se ha ido avanzando y se ha ido mejorando. La sanidad, la educación, todo eso ha influido en términos mundiales en un desarrollo humano bastante tangible. Para medir todo esto se utilizan una serie de indicadores básicos. Se utilizaba mucho el Producto Interior Bruto, que es un valor meramente cuantitativo, económico, se basa en cifras con toda la frialdad que ello representa, pero sí que es una herramienta más que podemos utilizar a la hora de analizar los avances y por qué estamos hoy en día en el punto en el que estamos. El Producto Interior Bruto es el valor monetario de todos los bienes y todos los servicios producidos en un país durante un año. ¿Vale? Es un indicador meramente económico, como digo, reducido a términos económicos. ¿Vale? Bienes, servicios en un año. Otra herramienta utilizada, otro medidor que se utiliza mucho y va ligado al Producto Interior Bruto es el Producto Nacional Bruto, que además incluye la producción de personas y empresas de un país en otros países, excluyendo lo producido por extranjeros en el país. Es un indicador un poco más conciso que nos da una idea así muy general, pero muy valiosa, nos da unos datos muy valiosos para analizar el índice de desarrollo humano de desarrollo económico, perdón, de un estado, de una nación y de todo el mundo. El índice, como los precios van cambiando año a año y demás, se actualizan con otro medidor que es el índice de precios al consumo. ¿Vale? Es el medidor de los precios de bienes y servicios y que se matiza con el PPA, que significa paridad del poder adquisitivo, que es cuánto cuesta el mismo bien en un país o en otro. ¿Vale? También matiza. El IPC está matizado por el PPA. Paridad del poder adquisitivo. ¿Vale? Otro dato muy valioso. Por ejemplo, tomando como referencia a Estados Unidos, entre 1950 y el año 2000, en este medio siglo XX, el Producto Interior Bruto medio mundial se incrementó un 2,1%. ¿Vale? El mundo ha sostenido un incremento poblacional de los 2.500 millones de habitantes que había en el año 50 del siglo XX hasta los 6.000 millones de habitantes que había en el año 2000 y creciendo. Y en menor medida ha supuesto un incremento del nivel de vida. ¿Vale? El mayor incremento del nivel de vida, el mayor incremento económico se da en la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y 2010. Todo esto lo hablo en términos meramente estadísticos y generales, globales, ¿vale? Luego, por supuesto que hay que utilizar otros indicadores, estos son los básicos, para matizar y para comparar dónde están los países más avanzados en términos económicos y los que menos avances económicos tienen en el mundo y por ende un desarrollo humano mucho inferior. Las diferencias y las desigualdades son bestiales entre unos países, sobre todo en el eje norte-sur, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante, porque ahora quizás meterme en un jardín que no domino. Son cosas que me suenan de haberlas leído y de estar constantemente leyendo acerca de la actualidad, de lo contemporáneo, porque es un tema que de verdad me apasiona. En cuanto a la desigualdad que os comentaba, en el mundo de hoy hay una enorme desigualdad, hay una tremenda desigualdad entre unos países y otros, y también a nivel interno entre unas capas sociales y otras capas sociales.
los más pobres son los más numerosos, eso no hay distinción, y los más ricos son las clases sociales que tienen menor número de individuos, las minorías. Todo esto se ve en la figura que tengo aquí. Esto es para, bueno, un poco para que nos vaya sonando y tal, a ver si más o menos se aprecia las diferencias entre unos países y otros. Se miden con estas estadísticas y con estos diagramas de barras y demás. Bueno, hay múltiples herramientas. El coeficiente de Gini, otro término de glosario y otra herramienta a utilizar a la hora de analizar datos, mide esa desigualdad entre unos países y otros. Este gráfico que os he enseñado eran los ingresos brutos por habitante en el 2012. Y esto es, según lo que os decía, la paridad del poder adquisitivo, ¿vale? Medidor muy importante. El coeficiente de Gini mide la desigualdad, creo que se dice Gini, no sé, se escribe G-I-N-I, Gini. Yo digo Gini porque me suena un poco a, no sé, italiano o algo así, ¿vale? Y mide la desigualdad. Ya diré un día quién era este tal Gini, que ahora mismo no tengo ni idea. Una serie de valores, el coeficiente de Gini, una serie de valores entre 0 y 1. Bien, generalmente, a más índice de desarrollo humano, hay una mayor igualdad entre las distintas clases sociales, o por lo menos las clases sociales o el grueso de la población tienen una hegemonía. Esto que llaman, este término que se dice ahora mucho de clases medias, bueno, hay muchas discrepancias y muchas formas de verlo al respecto. Hay gente que dice que la clase media no existe y hay un amplio consenso mundial, social, no sé si inducido o no, que habla mucho de las clases medias. Lo que pasa es que habría que dejar bien claro que es una clase media, habría que consensuarlo mundialmente. Se puede asumir ese término, pero habría que consensuar qué significa, qué es clase media. Clase media, quienes en un país con un índice de desarrollo humano alto, quién es clase media. Y quién es clase media, por ejemplo, en Haití, que es uno de los países con un índice de desarrollo humano más bajo del mundo. El que puede comer todos los días es clase media, sin ningún tipo de acceso a otra serie de bienes, servicios. Depende. Eso habría que consensuarlo y, bueno, pues debatirlo mucho. Ahí entran también en juego factores ideológicos y científicos y, bueno, se mezclarían muchas cosas. En cualquier caso, a mayor índice de desarrollo humano, por lo menos no se percibe tanta desigualdad en el seno de una sociedad, de un país. Para evaluar la desigualdad en el mundo, se combina desigualdad interna de dentro, ¿vale?, de un país, con la desigualdad externa. Y además se evalúan, se analizan las series históricas para valorar si ha habido un incremento o un decrecimiento, ¿vale? Toda esta combinación de técnicas, de medidores y demás, como os comentaba, producen muchas discrepancias y muchos desacuerdos en cuanto a valorar el desarrollo de un país o de otro, de un colectivo o de una sociedad, en este caso de países, vamos a hablar de países, ¿vale? Los datos, por lo que estoy viendo en el manual y lo que tengo leído, los datos más consensuados son los que ofrece la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Hablaremos también del papel de la ONU en algún momento. Es necesario consensuar, y en ese sentido sí que se ha logrado consensuar un indicador de límite de pobreza. La pobreza extrema se da cuando hay unos ingresos por individuo diarios inferiores a $2. ¿Vale? En cuanto a los factores del desarrollo económico, hay que hablar de factores históricos relacionados con el desarrollo tecnológico.
En el año 1000 a.C., por ejemplo, China era la civilización más avanzada tecnológicamente. En el año 1500, 500 años después, la región geográfica más avanzada es Europa occidental. Después China, después Oriente Próximo y la India. Este eje este-oeste, que recorre toda la zona central de Eurasia, es una zona geoestratégica importantísima, latitudes medias del norte, se ve favorecido su desarrollo por un clima más homogéneo y una facilidad de las comunicaciones, ¿vale? Por lo tanto, tendrían más acceso a la difusión de ideas, de innovaciones agrícolas, ganaderas y etcétera, contra las grandes extensiones americanas y africanas en un eje norte-sur, ¿vale? La importancia durante todo el medievo y toda la historia moderna del eje este-oeste, la zona central euroasiática, Europa occidental, es decir, todo lo que sea desde el este, desde Japón, China, hasta pasando por todo el Asia Central, Rusia y Europa Oriental y Occidental. Todo eso tuvo importancia frente a los ejes norte-sur que se podrían dar en América, desde Canadá hasta la costa, hasta el cono sur de América y de África también, desde el Magreb hasta la costa sudafricana, el Cabo de Buena Esperanza. Ese eje norte-sur siempre ha sido más dificultoso el que las ideas fluyan, el intercambio de innovación y demás. Entonces, estos factores geográficos, climatológicos, también quizás la importancia de la abundancia de lluvias. Hay estudios que demuestran que en los países donde llueve en abundancia ha existido siempre un mayor desarrollo y han ido a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, de las mejoras en las condiciones sanitarias, en la mejora de la agricultura, del acceso a la alimentación y demás. Es un factor más a tener en cuenta. Países lluviosos, quizás más facilidad para desarrollarse. Y todos estos factores influyen, pero no son por sí mismos ninguno de ellos determinante de un avance del desarrollo económico en una zona geográfica. En este caso vamos a hablar más bien de zonas geográficas cuando me refiero al pasado, entendiendo que los países ha habido cambios, algunos han permanecido invariables, pero los países han movido las fronteras históricamente, ha habido uniones, secesiones, conquistas, reconquistas, en fin, ya todo lo que no nos suena. Muchas teorías económicas a través de años de estudio no consensúan este tema, pero sí coinciden en dos aspectos económicos determinantes para el desarrollo, que son la tecnología y la inversión en tecnología, en investigación, en desarrollo, y más de esto que se habla ahora en términos económicos, empresariales, en el mundo empresarial, inversión en desarrollo, ha sido determinante. Por lo menos hay consenso en ello, ¿vale? Y vamos a hablar ya que estoy ya metido en este jardín apasionante, como digo, voy a hablar del desarrollo humano. El desarrollo humano va muy ligado al desarrollo económico. Por ello, el incremento del Producto Interior Bruto siempre produce unas mejoras de los indicadores de bienestar. El índice de desarrollo humano es una combinación de datos, se recogen una serie de datos combinados que evalúan ingresos y conocimiento, básicamente, ¿vale? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica
anualmente datos de índice de desarrollo humano. En el 2010 el índice de desarrollo humano nos da una media geométrica basado en la esperanza de vida, en la educación, años de escolarización y en los ingresos nacionales brutos, ¿vale? El Plan Nacional de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, divide en 4 grandes zonas según estos índices de desarrollo humano al mundo, que están la zona de desarrollo humano muy alto, en la que estarían incluidos países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, en su conjunto, con algún matiz, índice de desarrollo alto, en los que estaría, por ejemplo, los países de Europa Oriental, de Rusia, índice de desarrollo humano medio, en los que estarían incluidos en el año 2010 países como China, como la India, y índices de desarrollo humano bajo, donde estarían incluidos gran parte de los países del África subsahariana, Haití, al que he hecho referencia antes, Birmania, en fin. Así es como es una manera también de analizar el mundo actual, cruzando todos estos datos. Yo creo que la Organización de Naciones Unidas debe de ser una referencia para todos, no solo en términos políticos, sino más bien en términos científicos, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, sus datos son muy accesibles, en internet están tan accesibles y tenemos curiosidad de ver el índice de desarrollo humano, la serie histórica de un país en concreto, de una zona, en fin. Las causas principales para que exista un índice de desarrollo humano medio o bajo están en la sanidad, la carencia de una sanidad mínima de calidad, las epidemias, las grandes epidemias como el SIDA, la malaria, que han y siguen arrasando a millones de individuos y provocando malestar y unos índices de desarrollo bastante bajos. El hambre, por supuesto, los conflictos armados, la especulación, es un punto que hay que incluir. Quizá más recientemente se empezó a hablar en el año 2008-2009 de que estábamos entrando en una economía productiva en una economía especulativa. Bueno, pues gran parte de los males se deben a ello. Las sequías, factores climatológicos, medioambientales están afectando mucho al índice de desarrollo humano, hasta tal punto que hay países que si sigue esta progresión van a desaparecer por el aumento del nivel del mar. La corrupción es otro de los grandes males que se lleva muchos recursos por delante. 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo a diario, es tremendo, 1.000 millones de personas, un sexto de la población humana, a pesar de todos los avances que vamos a ir viendo, siguen a día de hoy pasando hambre. Así que hay que decir que estadísticamente se ha mejorado mucho contra el mal del hambre mundial, pero al aumentar la población quedan esas mejoras quedan bastante difuminadas, padeciendo a las 1.000 millones de personas en el mundo. Hay otro factor que muy influyente en países que tengan un índice de desarrollo humano medio bajo, que es la desigualdad educativa. La educación es importantísima, es una de las bases para el desarrollo humano. Los científicos tienen comprobado que en los países donde hay una educación aceptable, la pobreza es muchísimo menor. Hay una relación directa entre educación y falta de educación y pobreza.
Y estos datos educativos se ofrecen anualmente a través de los informes PISA, estos tan famosos, no exentos de polémica también. ¿Vale? En cuanto a la perspectiva histórica del desarrollo humano, a pesar de la importante desigualdad mundial, han existido importantes avances incluso entre los países más pobres. A partir del siglo XIX hay un progreso en la condición humana. Algunos países subsaharianos tienen una esperanza de vida de 48 años, que es la misma esperanza de vida que tenían en 1870, por ejemplo, países como Australia, que hoy en día está entre los países con un IDH más alto, más elevado, ¿vale? Estaba por encima en esa época, ¿vale? Esos países subsaharianos que tienen hoy una esperanza de vida de 48 años, en aquella época estos países desarrollados estaban entre los 41 o 44 años. Factores interrelacionados entre sí van ligados a la prosperidad económica y al desarrollo tecnológico, que son los grandes pilares o cimientos de un índice de desarrollo humano alto. También es muy importante el incremento de la producción agrícola, el incremento del transporte, la mejora del transporte, la accesibilidad al transporte. El transporte es muy estratégico, no solo mueve mercancías en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy en día, sino que todos sabemos de los años en que permaneció estancada las sociedades medievales, en gran parte fueron por falta de una infraestructura que fuera capaz de movilizar a personas de unos sitios a otros, intercambio de ideas, intercambio cultural, intercambio económico y transacciones económicas. En España, hasta bien entrado el siglo XX, el siglo XIX, fue una época donde por lo menos se empezaron a dar cuenta que esas carencias en las infraestructuras de transportes estaban dejando al país en un desarrollo precario con respecto a otros países del entorno, aparte de otros muchos factores. Pero el transporte es estratégico. La higiene, tanto a nivel de alcantarillado, de red pública de acceso al agua, como la higiene personal ha mejorado, y eso ha producido que haya en términos globales una mejora en los índices de desarrollo humano. También el acceso a la medicina, a la sanidad, a la red sanitaria, importantísimo. Es por ello que hay grandes defensores de la sanidad y el transporte público, de la energía, de la tecnología, que esté de alguna manera controlada por la gente, no se escape a ese control y no se deje al amparo de los precios que marque la oferta y la demanda, sino que esté de alguna manera bajo control y que en épocas de escasez se fomente, y en épocas de mayor desarrollo, pues bueno, quizás sea una época en la que con mantenerlo sea suficiente. Tenemos que seguir hablando en esta perspectiva histórica en la segunda del desarrollo humano, que en la segunda mitad del siglo XX el economista Grubbs, en inglés, cruzando datos y estudiando con método científico, estableció que es la época en la que mayor crecimiento del índice de desarrollo humano se ha dado en toda la humanidad. Esta segunda mitad del siglo XX, a partir del año 1950. Después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo polarizado, dos grandes sistemas económicos que bajo mi punto de vista hacían de contrapeso uno al otro. Luego hablaremos de democracia, economía, libre mercado, etcétera. Pero yo creo, y esto es una sensación, no puedo evitar hacer juicios de valor personal, que ese mundo polarizado tuvo muchísimos problemas,
pero también grandes avances se dieron precisamente por su propia idiosincrasia, por su propio contrapeso que hacían uno el otro. Ninguno de los dos mundos quería quedarse atrás, quería ser arrasado por el otro sistema y bueno, pues luego ya a partir del año 89 analizaremos esto. En términos de lo que estamos hablando, ha sido la época del mayor desarrollo y crecimiento humano. Por todos estos factores, por una mayor difusión de innovaciones, mayor facilidad a esta difusión que produjo avances agrícolas que dieron lugar a más acceso a los alimentos, directamente los avances agrícolas están ligados directamente a la recreación del hambre, a que todo el mundo pueda comer varias veces al día de una forma sana y equilibrada y estas cosas. Los avances industriales muy importantes, importantísimos también, todo es importante, aunque ningún factor por sí mismo sea determinante, ¿vale? El acceso a las nuevas tecnologías a partir del año 2000 ha sido bestial con el desarrollo de la Internet, la sociedad de la información, el acceso a la información, que está produciendo otra serie de problemas subyacentes, pero que en términos globales podemos asegurar que ha sido un avance espectacular de la humanidad. Las mejoras sanitarias, el acceso a la sanidad de millones de personas que en la primera mitad del siglo XX no tenían ese acceso hasta que no terminó la Segunda Guerra Mundial. Supuso un antes y un después, por lo menos en términos geopolíticos. Y por supuesto que repercutió en una mejora de las grandes masas de población de los distintos países que forman el mundo, los que está dividido el mundo, mejor dicho. El acceso al transporte que hablábamos antes, a la educación importantísima, educarnos, formarnos, educación permanente, hay que estar, el ser humano estamos obligados a por lo menos a interesarnos, a tener una capacidad de análisis crítico y una constante mejora personal a través del estudio, de la lectura, de la información, de todo esto, del acceso a la educación desde los primeros años de vida hasta que abandonamos este mundo. Tiene que ser así. No hay otra manera de mejorar la sociedad. El desarrollo tecnológico, como hablábamos, da lugar a una serie de datos que se estudian con un método científico de una forma sosegada y que se analizan y que dan unos factores, por supuesto, matizables, por supuesto, criticables, pero que están ahí y que nos dan una idea global del mundo en el que vivimos, el punto en el que estamos y del punto del que venimos, ¿vale? En cuanto a los objetivos del milenio, muy importante esto, porque en el año 2000 las Naciones Unidas fijaron 185 países, acordaron fijar una serie de objetivos para un periodo de 15 años, 2015, que ya tenemos superado, estamos en el 2018, y bueno, algunos de ellos se han cumplido en términos globales y otros están sin cumplir debido a otros muchos factores que bueno, se irá haciendo alusión a ellos a medida que vayamos analizando esta asignatura zona geográfica por zona geográfica. Estos objetivos que fijaron los 185 países que forman las Naciones Unidas son los objetivos del milenio, que son la reducción del hambre y de la pobreza extrema, la extensión de la educación primaria a todo el mundo, la promoción de la igualdad de géneros y la promoción femenina, la sostenibilidad del medio ambiente. Hoy en día yo pienso que es el principal desafío y el principal problema al que tenemos que hacer frente la humanidad. La reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud maternal, la lucha contra las epidemias y las enfermedades como el SIDA, la malaria
Y por último, el fomentar la cooperación mundial para el desarrollo. Parece que estamos entrando en una fase de proteccionismo, de aislamiento, de fomento de los nacionalismos, que bueno, ya sabemos la tendencia que puede producir, pero bueno, yo creo que tampoco es tan malo como parece que nos lo quieren vender o imponer, el hecho de que la mayoría de los países sigan apostando por el intercambio de bienes, servicios y por un menor fomento de esos nacionalismos. Están viendo como una salida a las crisis económicas que lleva padeciendo el mundo, pero bueno, son cosas que no me voy a meter tampoco en ese jardín porque bueno, vamos a ver las cosas con calma y vamos a intentar aprender algo de esta apasionante asignatura. Y aquí dejo este vídeo, que espero que haya servido de algo. A mí por lo menos sí me ha servido para repasar. Es una manera